escucharon, esta noche yo he venido para traer una palabra de fe. Esta noche yo he venido para traer una palabra que active tu fe. La Biblia dice que la fe viene por el oír de la palabra del Señor. ¿Cuántos han venido para escuchar la palabra de Dios? Esta noche habrá una palabra que va a activar tu fe. Los grandes milagros, las grandes sanidades, no ha sido producto de una administración, de imponer mano y de hacer cualquier ceremonia. Los grandes milagros ha bastado por una palabra. Una palabra basta. Aleluya. El apóstol Pedro dijo, manténgase de pie, y vamos a leer. El apóstol Pedro dijo: toda la noche he pescado, y no he sacado nada, mas en tu palabra echaré la red. Y cuando echó la red, dice que se rompía por la carga de pescado que tenía. El centurión dijo: solo di la palabra y mi criado sanará. Diga conmigo: basta con la palabra. Dios dará la palabra y el milagro sucederá. ¿Cuántos quieren moverse esta noche? ¿Quieren moverse en la fe por la palabra? Basta moverse en esa dirección, en esa dimensión. Yo quiero que abra su Biblia en el segundo libro de Reyes, así sentadito. Los hermanos están allá muy atrás. Siempre he llamado, aquí hay asiento adelante. No podemos estar así como este templo grande, tener así distanciada a la gente en distintos grupos, porque de repente queremos estar allí más integrados por lo que puede pasar. Les dije que de pie íbamos a leer la palabra. Un segundito. Amén. Yo sé que están cansaditos. Sentaditos les dije. De piecito, sentadito. Amén. Muy bien. Segundo libro de Reyes, capítulo 5, versículo, vamos a leer del 9 al 14. La palabra del Señor nos dice en el segundo libro de Reyes, capítulo 5, versículo 9 al 14. Y vino Naamán con sus caballos y su carro y se paró a la puerta de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se restaurará y serás limpio. ¿Cuántos dicen amén? Y Naamán se fue enojado, diciendo: he aquí, yo decía para mí, saldrá él luego, y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará la mano y tocará en el lugar, y será limpia la lepra. Habana y Farfar, ríos de Damasco, no son mejores que las aguas de Israel, sobre todo la del Jordán. Y si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Mas su criado se le acercó y hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna cosa, alguna gran cosa, ¿no la harías?
cuánto más diciéndote: lávate y serás limpio. Amén. Pueden tomar sus asientos. Permítame esta noche guiarles por medio de la palabra, y usted esté listo para capturar la palabra que Dios tiene para usted esta noche. Hay un cuadro muy interesante en todo esto que hemos leído. Debemos de conocer un poco el contexto histórico. ¿Quién era Naamán? ¿Quién era Eliseo? Naamán era un general, y no solo era un general, era el principal de los generales del rey de Siria. Siria siempre ha hecho frontera con Israel, y desde el tiempo antiguo, desde el tiempo de Eliseo, ya eran enemigos Siria e Israel. No se llevaban entre sí. Siempre Siria trataba de invadir a Israel una y otra vez. Pero una criada de Naamán, que trabajaba en la casa de Naamán, pero era israelí, le dijo a la señora de Naamán, le dijo: ¿sabe? Si mi señor Naamán, el que estaba leproso, fuera donde el profeta Eliseo, allá a Jerusalén, a Israel, en Samaria, yo estoy seguro que recibiría su milagro. Cuando eso se informó, entonces Naamán fue enviado con cartas del rey de Siria y todo un protocolo. Y cuando llegó donde el rey de Israel se enojó, rompió sus vestiduras y dice: oye, este rey de Siria está buscando un pretexto para hacerme la guerra. ¿Acaso soy yo Dios para sanar a este leproso? Y el profeta Eliseo, siendo un anciano, oyó la situación del rey y le dijo: mándamelo a mi casa, y se darán cuenta que hay Dios en Israel. Mándemelo. Estoy resumiendo la historia. Naamán, un alto general del alto mando de Siria, valeroso, le había dado muchas victorias a Siria, al rey de Siria, pero tenía un serio problema y era leproso. La lepra nadie la podía curar. Ese Naamán, vestido de ropas de gala elegante, de alto nivel, pero por dentro estaba podrido, estaba llagado, estaba con lepra hedía. Y él estaba determinado a la muerte. Pero cuando escuchó que en Israel podía recibir sanidad y el milagro, él se movió hasta Israel. Y cuando llegó donde Eliseo, le dijeron: Eliseo, hay un general de Siria, te viene a buscar. Es Naamán, el leproso. Y el profeta Eliseo ni siquiera se dio molestia de levantarse de su cama y le dijo al criado: vaya, dígale a Naamán que se zambulla 7 veces, que se meta al Jordán 7 veces y será limpio de su lepra. ¿Cuántos dicen amén? Ya podemos ver, no salió para ponerle las manos, no salió para ungirlo, ni siquiera para orar, ni siquiera invocó el nombre de Jehová. Solo le dijo: ve al Jordán, zambullite 7 veces, cuento acabado. Diga conmigo: basta con la palabra.
basta con la palabra. Anoche mirábamos cómo una mujer gritaba: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y el Señor no daba palabra. Qué triste cuando no hay palabra de Dios para nuestra vida, una palabra específica. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y el Señor no daba palabra. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y le dijo: no está bien darle el pan de los hijos a los perros. Pero la mujer dice: no, tiene que salir una palabra para mí. Yo voy a arrebatar esa palabra. Me basta con una palabra. Y cuando Jesús le dijo: mujer, grande es tu fe, hágase como tú has dicho, eso basta. Jesús no oró, Jesús no la ministró, solo dijo: hágase como has dicho. Diga conmigo: basta con una palabra. Basta con la palabra. El problema que tenemos los seres humanos es que nos cuesta activar la fe por la palabra. Y muchas veces estamos condicionando cómo Dios debe de actuar. Naamán se enojó y dijo: yo pensé que iba a salir, me iba a ministrar, y me manda a meterme al Jordán, río tan sucio, habiendo tanta agua limpia. En mi país, Habana y Farfar son ríos limpios. ¿Acaso que no me limpiaré también al meterme en las aguas de Habana y Farfar? Y se enojó y se fue. El problema de la gente es que quiere hacer las cosas a su manera. Quiere hacer que Dios actúe de acuerdo a sus pensamientos. Y por eso hay tantos movimientos, tantas religiones, tantos conceptos y tantas maneras de decir cómo Dios debe de actuar. Pero Dios no actúa como yo quiero, no actúa como usted quiere. Dios solo da la palabra y basta con la palabra. Si usted toma la palabra, activa la palabra, recibe la palabra, y Dios traerá cambio. Por esa palabra Dios te limpia de pecado. Por esa palabra Dios trae el milagro creativo. Por esa palabra, si tú la tomas y la activas, y esa palabra basta para traer el milagro más grande. Pero no muchos están dispuestos a obedecer. Y el Espíritu me estaba guiando. Nunca lo había hecho, pero hoy el Señor me llevó a esto. Tuve la curiosidad porque el Señor le dijo: ve y métete 7 veces al Jordán. Primero, ¿por qué lo mandó al Jordán? Si habían otros ríos más limpios. El Jordán era el río donde caían las aguas negras y las aguas sucias de Israel. ¿Se acuerdan algunos que vivieron antes de la tubería de aquí? Ese rillito a la salida, como qué aroma tiraba cuando uno iba por las trincheras ahí. Y alguien dice: ¿y dónde te gusta bañar? Al lago. Porque caían todas las suciedades de la ciudad al lago. Solo se imagina algo así, el Jordán. Pero la palabra Jordán significa el que desciende. Oiga, ve al Jordán y te vas a zambullir 7 veces. Jordán significa el que desciende, porque es un río que comienza en las alturas
y baja casi 950 metros hasta llegar al Mar Muerto. Pero el significado, Jordán significa el que desciende. Lo que le está diciendo: oh general, gran Naamán, gran general del ejército de Siria, vienes con todo tu nivel de altura, de orgullo, de prepotencia, de arrogancia, y nunca vas a recibir la sanidad del milagro si no desciendes primero. Dios te ha traído a este lugar y te está hablando: hoy es el tiempo de entrar al Jordán. Hay gente que está en la altura, hay gente que puede más su orgullo, hay gente que puede más su arrogancia, hay gente que puede más su posición, la posición social que tiene. Hay gente que está muy alta, como el general, como Naamán, pero Dios te dice: desciende, hay que bajar, hay que ir al Jordán. Desciende. Para comenzar, el primer golpe le dice: desciende, bájate de ahí y ve al Jordán. Y le dice: y te vas a sumergir 7 veces. Oh. Y tuve la curiosidad de entender el significado de cada uno de los números del 1 al 7. El número 1 significa unidad. Y el número 1 nos habla acerca de Dios. Es el número que expresa y representa a Dios, porque Dios es uno. Y cuando Naamán se va y se zambulle la primera vez, él está reconociendo y diciendo: dejo lo mío, dejo lo que soy y acepto y me uno que hay un solo Dios, el Dios único y verdadero, el Dios de Israel. Significaba la primer sumergida. Hermano, si tú no desciendes y no reconoces que Dios es el único Dios, único y verdadero, y que no hay otro Dios como Él, el Dios del cielo, el Dios de Abraham, el Dios